Bueno, les decía que hoy tenemos que hacer, si el Señor lo permite de esta manera, una aplicación rápida de este capítulo, de todo este capítulo que hemos estado estudiando las últimas 5 o 6 semanas. Y tenemos también que ver el enfoque profético de ese capítulo. En el caso de Daniel no puede sustraerse del elemento profético, aun cuando sea una historia, como en el caso del primer capítulo, del sueño de Nabucodonosor. En el caso de la estatua, del capítulo 3, es una historia, no tiene más, podríamos decir, no tiene más repercusión que ser una historia. En este otro caso, tiene la particularidad de que es la historia de Nabucodonosor, pero también sucedió. O sea que como acto profético ya sucedió. Lo que quería, podríamos decir, el impacto profético inmediato del libro de este capítulo 4 era que iba a pasar con el sueño y la interpretación de ese sueño. Y la interpretación de ese sueño, pues, fue una realidad. Podemos decir, no, ya está completamente resuelto porque como era para Nabucodonosor y era una interpretación de un sueño que él tuvo, pues podemos dejarlo ahí, pero no, esto va un poquito más allá. Pero vayamos primero a la aplicación de este capítulo 4. El capítulo 4 termina con un versículo muy interesante. El capítulo 4 termina más que con un versículo, con una expresión. Nabucodonosor así como empieza, termina. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Ya hasta ahí era suficiente para decirnos cuál era el corazón. Podemos ver ahora qué hay en el corazón de Nabucodonosor en esos días finales de su reinado de 43 años. Pero él se va un poquito más allá. Y es la lección que él quiere que nosotros aprendamos. Esto podemos resumirlo si nos vamos al capítulo 4 del libro de Santiago. Capítulo 4, versículo 6. Hablando del Señor, dice, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay dos aplicaciones preciosas de este versículo, de este capítulo completo de Nabucodonosor, y se pueden resumir en la segunda parte de este versículo 6 del capítulo 4 de Santiago. Dios da gracia a los humildes por un lado, pero Dios resiste a los soberbios. Yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Juan, el tercer libro de Juan, el enfoque acerca de la soberbia, el enfoque acerca de la desidia es fundamental, es nuestra vida como cristianos es un constante batallar, pero muchas veces y en la mayoría de las ocasiones no es batallar contra el mundo o contra Satán o contra sus huestes, es batallar contra uno mismo. El pecado favorito de Satanás, para los que vieron la película de El abogado del diablo, es la vanidad.
La vanidad nos conduce al orgullo. El orgullo es el fracaso de toda persona. En el caso de Nabucodonosor se hace mucho más evidente. El orgullo de Nabucodonosor lo enalteció y le cerró los ojos. No aguantaba más. Era él y solamente él. Al final, realmente sí abre los ojos. Es interesante saber que en el caso de Nabucodonosor, por ejemplo, él no se humilla. Porque una de las partes que tenemos bastante clara en el Evangelio, sobre todo cuando Jesús habla de que el que se humilla será enaltecido. Nabucodonosor no se humilla. Dios le humilla. Dios le hace atravesar el lodo, caminar por en medio de la ciénaga, compararlo con animales, con bestias, compararlo con un tocón de una mata. Eso es lo que hace Dios. Y como lo reitero, desde el Génesis mismo, con el primer pecado, el pensamiento de Eva de que, seremos como dioses. Desde el primer pecado hasta lo último que consigna el libro de Apocalipsis, todo viene por la misma vía. El asunto de la soberbia, el asunto del orgullo, el asunto del querer ser. Entonces nuestro pleito, como les decía, es uno y solamente uno. ¿Cómo batallamos contra nosotros mismos, contra el egoísmo? Todas esas referencias no tenemos tiempo para leerlas, pero nos dan una visión de lo diametralmente opuesto al orgullo que es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, nosotros tenemos la idea de que habrá un juicio posterior, un juicio en el último día. Pero Dios hace juicio todo el tiempo. Y en el caso de Nabucodonosor, no espera a que Nabucodonosor llegue al reino de los cielos, donde sabemos que toda rodilla se doblará ante Dios y confesará que Jesucristo es el Señor, sino que aquí mismo, en la tierra, hace juicio contra Nabucodonosor. Y Él lo humilla para ejemplo de nosotros, para que al final Nabucodonosor pueda escribir de su mano como escribe y nos presente el resultado de su juicio. Aquí hay otros juicios también que hemos sacado de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que veamos que sí, que Dios sí humilla y que el juicio no espera a que estemos en la presencia del Señor. Que de alguna manera el Señor se engrandece cuando nos pasamos de la raya engrandeciéndonos a nosotros mismos. Adelante. El mensaje del capítulo: Dios exalta, pero de una manera providencial, o sea, que no quepa la menor duda de que es Él que lo rescata del lodo, que no quepa la menor duda de que no fue que Nabucodonosor volvió a pelear contra él y expandió su imperio. No. Dice la palabra, reconoce Nabucodonosor que su imperio se hizo más grande a partir de ahí, que su gloria fue mayor a partir de ese momento, pero que no tenía que ver necesariamente con las acciones de Nabucodonosor, con el andar de Nabucodonosor, ni siquiera con los pensamientos de él. Entonces él se sienta a pasar los mejores días de su reinado en la gloria, en la opulencia, pero ahora con el convencimiento de que Dios hizo
y de que Dios siempre hará. Eso nos da una gran lección a nosotros. Primero porque el peligro de ensoberbecernos está en prácticamente cada acción que nosotros hacemos. Acciones que pueden ser tan loables, tan hermosas como el simple hecho de predicarle a alguien. ¿Hay algo mejor que eso? Sacar a alguien del pecado, sacar a alguien del lodo. Pero ¿cuántos ejemplos tenemos en la actualidad de pastores, de sacerdotes, de personas vinculadas con el Evangelio, que han sucumbido ante esto? Se creen que la gloria es de ellos, llegan a cometer atropellos contra los otros. Hay que cuidarse hasta, bueno, yo digo que empezando por usar el púlpito, cuidarse de apropiarse de la palabra, de apropiarse de la razón, de entender que uno tiene un punto de vista correcto en todas las circunstancias. Cuando lleguemos a ese punto, estamos a punto de caer en la soberbia. Es solamente la obra del Espíritu la que hace que un pecador reconozca que ha caído en el pecado. Reconozca primero que no es digno del don que se le ofrece, del don que se le regala. No es porque usted se votó exponiendo la palabra. Solamente el Espíritu puede hacer eso. Y luego, reconocer que Cristo es el Rey de tu existencia. Miren, nos podríamos llenar la iglesia de personas y pasarnos desde aquí hasta que el Señor venga, hablando de las virtudes de Cristo. Y si no es por el Espíritu, no hay forma. De manera que este pleito de nosotros es contra la jactancia. Un pleito de cada momento, porque como les dije, cualquier actividad en la que nosotros nos involucremos, cualquier actividad es un peligro para nuestro orgullo. Bueno, finalmente, adelante. Un poquito más adelante para avanzar un poco. Ok, vamos a ver el aspecto profético de este capítulo 4. Yo creo que es fenomenal. Los que han leído el libro tienen una idea bastante hermosa de lo que dice esto. Sabemos, por ejemplo, que la profecía no se circunscribe a una época. Muchas de las profecías tienen un doble cumplimiento y algunas tienen hasta un triple cumplimiento. En este caso, esta profecía no es definitiva, porque es más histórica que definitiva, pero tiene una vinculación con los eventos proféticos, sobre todo con el capítulo 7, el capítulo 9, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y esta profecía no puede abstraerse, no puede salirse del capítulo 3, el capítulo 1 de este mismo libro de Daniel. Cuando se estudian estos elementos, sale a la luz una verdad que ha sido expresada desde Ezequiel y Jeremías, pero que se conforma como un panorama delante de nosotros y se abre como un paisaje así delante de nosotros, en el que podemos ver todos los elementos
que menciona el libro de Daniel y sobre todo este capítulo 4, podemos verlo en las realizaciones que dice Juan en el capítulo 7 y en el capítulo 9. Él mismo, más adelante, en el capítulo 9, versículo 21, también liga por ejemplo, estos 7 años o 7 períodos o 7 tiempos de lo que habla Daniel, que es la locura de Nabucodonosor, ¿cómo se vincula con los 7 años de la gran tribulación? Y todo eso, cuando se estudia, cuando se saborea, te da un completo panorama de todo eso. Y cómo podemos traer esos versículos de Mateo 24 y ponerlos en la misma luz de esto, y sale un panorama de reflexión precioso. El segundo párrafo no tiene desperdicio de nuestro libro. Si leen nuestro libro, pueden abrirlo ahora y leerlo y subrayarlo, porque esto es maravilloso. Este periodo, el periodo de los 7 años que menciona de la locura de Nabucodonosor, tiene, como les dije, apunta hacia el sufrimiento, hacia la persecución del pueblo de Dios. Es lo que en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis se llama la gran tribulación. Lo menciona también, como les decía, Daniel capítulo 9, versículo 27. Este periodo fue descrito por el Señor Jesús y se encuentra en Mateo, en el capítulo 24, cuando leemos esta perícopa que tiene que ver con los versículos del 5 hasta el 9, ahí uno ve la figura de Daniel, la figura de Nabucodonosor metida ahí. Jesús llama a estas cosas el principio de dolores. Y si vinculamos esto con lo que leímos hace poco del capítulo 3 y cómo la estatua eran los períodos de los diferentes reinos y cómo entra la piedra y desmenuza el último reino y desmenuza con él, choca en los pies y desmenuza con él toda la estatua y se vuelve prácticamente polvo hasta el reino de Nabucodonosor allá arriba, que era de oro. Jesús llama a estas cosas principios de dolores, que termina con la piedra, con la gran tribulación. Pensamos muchas veces en este tiempo en relación al pueblo judío y los tratos que Dios hace con ellos. Pero es también un tiempo, eso es lo que quería que leyera, es también un tiempo en el que Dios actúa con las naciones gentiles, permitiendo que se ataquen, que se destruyan, y por eso habla precisamente del lodo, el barro, también con el hierro, ahí metido todo, cómo se pueden, cosas que no se unen, que están todas dispersas y que en un momento van a ser destruidas. Así podemos pensar en estos años, en estos 7 años de la locura gentil, porque Nabucodonosor, ¿qué era? Nabucodonosor no era un judío. Nabucodonosor tenemos que verlo como un gentil, y así es que lo presenta. Lo que el Señor nos narra en Mateo 24 no son simplemente guerra y rumores de guerra, 2 personas, 2 pueblos guerreando, peleándose. No. Es una guerra constante, continua. ¿Por qué? Dice acá que el Señor permitirá esa guerra entre naciones, diezmará, hará que sucumban delante de Él, abatirá a estas naciones. Esto es lo que ilustra la piedra de Nabucodonosor en el capítulo 2. Aquí en Daniel, el juicio también se ilustra cuando es cortado Nabucodonosor. Y hay un florecimiento posterior. Hay algo interesantísimo que decir con respecto de esto. Y es que si nos ponemos a ver a la luz de esto, cómo las naciones gentiles se engrandecen por encima del pueblo judío, y eso dura un tiempo. Pero ¿qué pasa?
durante la gran tribulación, esas naciones son empequeñecidas por efecto de las guerras entre ellas, por los diferentes efectos que el Señor hará que por lo que atravesemos nosotros. Atravesarán los pueblos gentiles. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque, como diré más adelante, la iglesia no está involucrada en nada de eso. La iglesia eso es después del rapto. Pero, como posteriormente este árbol vuelve y florece, pero florece y es común al pueblo judío. Entonces ya no va a haber esa tirantez contra el pueblo judío, esa guerra constante y continua que ha existido durante prácticamente todo el tiempo del pueblo judío. No ha habido un momento en la historia del pueblo judío en lo que ellos no hayan estado en guerra. Usted puede decir, bueno, sí, durante el reinado de Salomón, pero hay porciones del libro de Salomón en las que hay una guerra, no una guerra física, una guerra de violencia, pero hay una guerra de que los hijos de Israel estaban saliendo para otros lugares a adorar, y esa es una guerra espiritual en la que siempre va a estar involucrado y va a estar perdido el pueblo hebreo. Pero al final de los años, dice, por lo que podemos ver acá, ya el pueblo hebreo va a estar en consonancia con los gentiles, no con un pueblo gentil. Nosotros podemos ver a Nabucodonosor como Babilonia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es el rey de Babilonia, es el monarca de Babilonia, pero no podemos verlo como Babilonia. Tenemos que verlo individualmente, y así será el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no se habla de una nación gentil, se habla de individuos. Y eso es lo que quiere presentar este capítulo 4 del libro de Daniel. La imagen de Daniel representa el reinado gentil que será totalmente destruido. Es la interpretación posterior, digamos, de este libro que hemos leído, de este capítulo que hemos leído, porque, como les dije, es muy fácil vincular el sueño a la figura de Nabucodonosor, y sobre todo, si sucedió, pues se quedó ahí. Pero dice el escritor, la imagen que presenta Daniel representa el reinado gentil que ahora mismo apabulla al reino de Israel. De hecho, hasta el 46 ni siquiera había pueblo de Israel, políticamente hablando. El árbol de Daniel 4 representa a un individuo gentil. La orden es, deja un remanente, deja una cepa. Así que aunque la agonía de los últimos días traerá el fin de la supremacía gentil, también permitirá la salvación de individuos gentiles. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Esta imagen que hemos leído tiene que ver con esto. Y por otra parte, y por otra semana, o sea, otros 7 días, que proféticamente son 7 años, exacto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, de lo que estamos hablando precisamente ahora. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ven, ustedes pueden decir, pero eso es en el capítulo 9. Pero ya esto está predicho en el capítulo 4. De hecho, ya está dicho en el capítulo 2. Y si nos vamos más para adentro, pues
tendremos la posibilidad de encontrarlo. Eso atraviesa, como le dije, el capítulo 7, capítulo 8 y finalmente el capítulo 9, en el que se encuentra el desarrollo de la tribulación y de las cosas que vendrán en el fin de los tiempos. No se menciona en este capítulo a todos los convertidos de la gran tribulación, sino solo a los mártires de la tribulación. Otros escaparán de la muerte y estarán vivos cuando Cristo regrese al final de la tribulación. Estos se ven en Mateo 25, 31 al 40. Si nosotros comparamos eso con el mismo Mateo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 24, se ve con lujo de detalles. Y podemos inclusive tener una idea de cuándo ocurrirá esto. Esto para nosotros no tiene, desde mi óptica, no tiene que ser estudiado a mucha profundidad, por cuanto yo estoy bastante claro en que nosotros seremos arrebatados previamente a esto. Y no tenemos una participación dentro de estos hechos que se narran en Mateo y que ocurrirán según lo que se ha narrado en el capítulo 4 y en el capítulo 9. Eso lo que quiere decir es que para mí, yo no me volvería loco tratando de determinar, porque se determina, como les dije, si ponemos en paralelo una cosa con la otra, los estudiosos tienen, aquí yo tengo un simposio de Daniel, que tienen bastante acorralado eso. Yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué se involucran en saber cuántos son las semanas de las 70 y cuándo llega esto para alcanzarlo? Porque al final no nos toca a nosotros. De hecho, eso es solamente para que nosotros veamos cómo actúa la mano del Señor durante todos los tiempos, pero no nos toca definitivamente a nosotros, no nos va a herir. Y por eso, solamente como información se los digo, pero pararse a calcular y a decir, mira, esta es la secuencia de las cosas, muy interesante, definitivamente. Tengo un libro acá, los eventos proféticos, la reseña general y cómo están pautados a nivel de cómo sucederán las cosas, impresionante. Pero me pongo a pensar y digo, ¿vale la pena que entremos a esa profundidad? Yo creo que no. Que cuando trabajemos el capítulo 7, y es lo que me gustaría que mi hermano José hiciera, no nos vayamos tan profundamente como para querer demostrar cosas como esta, sino que veamos la panorámica general, lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para que nosotros lo transmitamos, porque al final esto ocurrirá. Estemos o no estemos aquí, esto es palabra de Dios y esto ocurrirá. Entonces, que los otros lo sepan y que entiendan que la mano de Dios no se va a detener por algo que alguien diga o por algo que alguien haga. Esto va a suceder sin lugar a dudas. Ya les había dicho que este capítulo 4 no puede estudiarse solo. Vamos a pasar al capítulo 7 y estudiaremos en su contexto. Y no dejemos de unir este capítulo 4 en materia profética, que es el problema. En materia de leerlo y analizarlo históricamente, eso es un fly. Pero en materia profética, este libro se complementa con el capítulo 3 y el capítulo 7. Del mismo modo, en el capítulo 9, 3 y 7 de Apocalipsis, en el capítulo 9 y el capítulo 12 del libro de Daniel, uno de los cuales ya hemos leído. Adelante. Vamos a pasar directamente a la aplicación profética. Ajá. Ok. Esta es la secuencia que me gustaría que viéramos. A partir de ahora, el libro se pone cada vez más profético. El libro no es simplemente historias. A partir de este capítulo 4, y sobre todo cerrando este capítulo 4, que es lo que Nabucodonosor y Daniel quiere dejarnos en las manos, el libro se pone más intrincado. ¿Y qué vemos? Vemos que este es el preámbulo tanto
el capítulo 2 con su estatua majestuosa que nos dice qué va a pasar con los reinos, como el capítulo 4 que nos dice qué va a pasar como el capítulo 4 que nos dice qué va a pasar individualmente, apuntan a esto. En la Biblia nunca se habla de la iglesia con relación a la tribulación. Se habla de manera individual, pero nunca se menciona la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no estará con nosotros, no estará aquí con nosotros, no estará aquí en la tierra. La iglesia, lo hemos buscado por todos los lados, nunca es tema de la profecía. El tema de la profecía es los gentiles, es Israel, y cómo el remanente puede salir a la luz. Como siempre el Señor guarda algo, pero nunca hablando acerca de lo que somos nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El Apocalipsis revela, si se estudia a profundidad, y sobre todo se estudia ese capítulo 7 y capítulo 8 y 9, revela que la iglesia no está en la tribulación, en esos años de los 7 años de la tribulación. Lo que sí se establece claro es que Israel como pueblo siempre está en medio de la gran tribulación. Y hay que hacer, porque hay gente que se pierde en esto del análisis de la profecía, y se pierden y dicen, no, porque la iglesia es el nuevo Israel. Y siempre quieren como vincular la iglesia a Israel, y son dos circunstancias completamente diferentes, son disímiles, no hay muchas cosas en las que se puedan pegar. El pueblo está bien demarcado, hay una perfecta demarcación en la palabra acerca del pueblo de Israel, y por eso es que se mantienen algunos cultos y algunas prácticas, digamos, de los hebreos, porque son cosas que le atañen directamente a él. La iglesia no está necesariamente atada a eso. Nosotros podíamos vernos como espejo de Israel, pero jamás vinculándonos directamente a Israel, porque realmente no lo somos. La promesa en las Sagradas Escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento es que la ira de Dios no será contra la iglesia. La ira de Dios no será contra la iglesia, y eso nos absuelve de los juicios que podrían derivarse de la interpretación de este capítulo 4, los juicios de Nabucodonosor, o sea, por lo que tuvo Nabucodonosor que pasar. No, eso no tiene que ver con nosotros. Dios no ha puesto a la iglesia para la ira. El rapto es antes de la apostasía. Eso lo vamos a explicar con un poquito más de detalle en el capítulo 6 y al final del capítulo 7. Pero ¿cuándo sucede el rapto? El rapto sucede antes de la apostasía. Entonces, si sucede antes de la apostasía es posterior y no tiene que ver necesariamente con nosotros. La venida de Cristo en su segunda venida es anterior al fin de los tiempos. Y finalmente, y creo que la cosa más importante, para cada situación de nosotros acá hay un escrito, sobre todo en el Nuevo Testamento, de en qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, una especie de manual de instrucción de los cristianos durante todo nuestro peregrinar en este mundo. Sin embargo, para la gran tribulación, y apuntando precisamente a lo que estaba diciendo, no hay ni una sola instrucción para nosotros. ¿Y eso de qué es indicativo? De que no atravesaremos por esa etapa. Si nosotros nos tocara atravesar por esa etapa, entonces el apóstol Pablo, o Juan, o Jacobo, que es Santiago, hubiese escrito: en estas situaciones ustedes harán esto y esta otra cosa. Pero ahora mismo no hay en la palabra ninguna alusión a instrucciones que nosotros tengamos para una etapa como esta. Lo que tenemos entonces es que ver este
este capítulo 4 como algo que está por venir, que es ciertísimo, porque las cosas de Dios son ciertísimas, que es ciertísimo, que tenemos que estudiarlo porque hay que estudiar la profecía, pero que no nos corresponde directamente. Al final, debemos quedarnos con lo que nos toca. Nuestro trabajo, Nabucodonosor lo dice, trabajemos en contra del orgullo y la soberbia. Se me ha cumplido el tiempo, Dios les bendiga.